tal? Muy buenos días. Aquí comenzamos la primera edición de MBD Noticias por la pantalla de TV Ciudad. En esta mañana bastante fría realmente, hay 7 grados de temperatura, una humedad elevada, pero de a poco, por lo que pudimos ver, el solcito va tratando de hacerse un lugar en este septiembre que está transcurriendo. Y aquí estamos nosotros a través de la señal de aire 6.1 para aquellos que nos están viendo por esa modalidad, también a través de las plataformas tvciudad.uy y YouTube, que son 2 de las plataformas donde nos pueden ver. También, por supuesto, aquellos que nos escuchan, que están yendo al trabajo, que están en casa, a través del 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y está, decíamos, un poco frío todavía. Realmente se hace desear el calorcito, más allá de que durante el día levanta un poco la temperatura. Y a propósito de eso, vamos a ver cómo se presenta el tiempo en esta jornada de jueves 12 de septiembre. De a poco vamos llegando a la mitad del mes y de a poco también a la fecha tan esperada del comienzo de la primavera, lo cual no quiere decir que cambien las temperaturas. Todos sabemos que en este país, hasta que no llega noviembre, pueden haber sorpresas en materia de clima, pero por lo menos se va a presentar algo nuboso hoy con 16 grados de máxima. La mínima que tuvimos esta madrugada fue de 6. Para mañana, viernes, fíjense ustedes, va a subir la máxima, va a ir hasta los 17 grados, pero la mínima para la próxima madrugada se va a ubicar en los 4 grados. Así que atenti con este detalle. Va a mantenerse con cielo algo nuboso, algunas nubecitas por aquí, por allá. Mientras que para para el sábado, se está pronosticando una máxima de 15 y una mínima de 7. Aparentemente el tiempo estaría bastante bien durante el fin de semana. Obvio que esto no coincide con el resto del país, donde en las últimas horas han existido distintas advertencias que han ido cambiando y modificándose a medida que cambian las horas en el interior del país, sobre todo en el norte y en el noreste, donde allí sí hay lluvias y hay también algunas tormentas, según hemos podido saber a través de los datos que, como siempre, aporta el INUMET. Ahora vamos a comenzar con el adelanto de algunas de las principales informaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta primera edición de MBD Noticias. Arrancamos con uno de los temas de las últimas horas, que tiene que ver con el ex senador Gustavo Penadez, porque tras la declaración de una nueva víctima que no había denunciado a Penadez cuando comenzó la causa en el 2023, bueno, la defensa a cargo de Homero Guerrero, abogado de Penadez, planteó que el ex senador declaró no conocer a la persona y que no se configuró ningún delito. La fiscal, Alicia Guione, dijo que pedirá la extensión del plazo para seguir investigando, en este caso, la trama de ocultamiento a favor de Penadez, que es otro de los aspectos laterales a los delitos que ya se le han imputado al ex senador nacionalista. Hablando de política, según la última encuesta de Equipos Consultores, y recordemos que ahora y de aquí hasta octubre permanentemente vamos a estar viendo, bueno, esta foto, como dicen algunos dirigentes políticos, el Frente Amplio reúne el 41% de intención de voto, superando por 3 puntos a la suma de los partidos de la coalición de gobierno. Estos datos los vamos a estar viendo después más en detalle, pero lo cierto es que aparentemente se ha cortado un poco la distancia, por lo menos según esta encuesta, en relación a otras entre el Frente Amplio y la coalición que gobierna. En otro orden de cosas, vamos a ir ahora a algo que tiene también cierta relación con el panorama internacional. La embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Rashid, informó que las delegaciones diplomáticas de Palestina, pero también de Arabia Saudita, Irán, Turquía, Egipto, Qatar y el Líbano, cuestionaron la decisión de Uruguay de instalar una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén. Esto, aunque parezca nada más que una cuestión retórica, tiene que ver con todo un significado que determina qué ocurre o no en Jerusalén, en tanto se sigue reivindicando
como la capital histórica por un lado por parte de Israel, pero por otro lado también de los palestinos. Y es un tema sensible, por eso cada vez que se traslada una embajada, un consulado, genera mucha rispidez. Y en este caso la agencia de investigación instalada allí, según las autoridades palestinas, bueno, se considera que es una señal, un visto bueno a esa intención de Israel de ubicar a Jerusalén como la capital. El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció en las últimas horas. Fujimori gobernó entre 1990 y 2000 el Perú, tras una larga batalla contra el cáncer, según lo confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori. Un personaje realmente muy cuestionado, Fujimori, quien dio un autogolpe en el año 92, quien estaba preso por delitos de lesa humanidad, no solamente por las masacres reconocidas de La Cantuta y los barrios altos en Lima, sino también por la esterilización de unas 300.000 mujeres indígenas, entre otras causas que tenía el chino, como se le conocía popularmente en Perú a este dirigente político. Nos vamos ahora también a lo que vamos a tener en la jornada de hoy aquí en MBD Noticias Primera Edición, porque la Asociación Civil Aletea, que trabaja por la calidad de vida de las personas autistas, ha emitido un comunicado en las últimas horas manifestando preocupación por el programa facilitador de autonomía presentado recientemente por el MIDES y están llamando a un diálogo amplio para mejorar las condiciones educativas de las personas con autismo, atendiendo a la neurodiversidad. Vamos a estar conversando aquí con algunas integrantes justamente de Aletea para conocer cómo están viendo este anuncio por parte del MIDES, pero también cuáles son las realidades que deben afrontar día a día con aquellos familiares que tienen esta problemática. Ahora vamos a contarles cómo están las calles de Montevideo en materia de tránsito. Allí tenemos, por lo menos hoy es un poco más alentador ver el solcito, ¿no? Allí ven ustedes que va apuntando un poco el sol hacia las principales avenidas y calles de Montevideo. ¿Cuáles van a tener problemas? Bueno, Minas, entre José Enrique Rodó y Guayabos, de 7 a 14 horas por carga y descarga. Charrúa, desde Jackson hasta Eduardo Acevedo, de 7 a 17 horas. Y porque allí se va a estar desarrollando un llenado de hormigón. Allí tienen ustedes la fuente del Parque Valle. Miren cómo está de transitada a esta hora. Florida, entre Plaza Independencia y Soriano, de 7 a 17 horas por demolición hasta el 4 de octubre. Recordemos que allí, en esa esquina, se está demoliendo un edificio que hacía años que estaba en una situación bueno, realmente lamentable y que ahora, bueno, se promueve justamente la demolición para construir otro edificio que seguramente le va a dar otra vista a la esquina de Florida y San José. Bueno, ahora, José Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, de 7 a 17 horas, mientras que en Ciudad Vieja, de 7 a 17 también, perdón, 33, entre Buenos Aires y Reconquista por carga y descarga. Ese es el panorama que tenemos de complicaciones en algunas calles de Montevideo por ahora, pero bueno, ahí tienen ustedes la imagen, el sol está presente y ese es un buen dato. Ahora comenzamos a desarrollar algunas de las principales informaciones que les habíamos adelantado y habíamos arrancado con el caso Penades, porque la fiscal de delitos sexuales a cargo de Alicia Gione va a pedir el próximo 23 de septiembre una prórroga en la causa que investiga al ex senador nacionalista. Este miércoles, ayer, declaró la 10ª víctima en régimen de prueba anticipada. Presentamos un escrito donde pedimos 3 cosas. La reformalización de Penades por otros delitos. Bueno, eso implica también la discusión de la cautelar, que ustedes saben se vence los primeros días de octubre. Y también lo veremos en su momento, y también pedimos que se discuta la prórroga para investigar, que se vencería el 10 de octubre. Doctora, ¿se sigue investigando la trama de Penades? Uno, porque no entiendo. ¿Qué nuevo delito se está manejando la Fiscalía para pedir? Para la reformalización, los delitos que tienen que ver con la trama que ya se condenó a 6 personas. ¿Se sigue investigando eso y hay más involucrados? Estamos en investigación. ¿Qué se sigue investigando? No puedo Más decir. involucrados. Técnica la explicación. ¿Usted nos puede explicar por qué no prescribe un delito de abuso que tiene tantos años? No es el momento para explicarlo, lo explicaremos en el juicio.
Y la defensa de Gustavo Penades dijo que basará su estrategia en no tomar el testimonio de dos de las víctimas, Romina Celeste y Jonathan Mastropierro, según aseguró que el relato de la 10ª víctima no puede ser considerado como tal, dado que el mismo se dio en la década de los 90. Esto decía el abogado de Penades. Es una persona que no sabemos la identidad, ejercía la prostitución, relató hechos de mediados de los 90 y un poquito más, es decir, y que era mayor de edad. Es decir, es una persona que mediados de los 90 para adelante tenía 19 años. Entonces nosotros entendemos que no es víctima, no cumple con el estatuto de la víctima por una cosa muy sencilla. No es víctima de un delito. Para ser víctima tenés que ser un delito. Entonces esta persona declaró algunas cosas, que ejercía la prostitución, que entre los clientes que tenía uno de ellos fue Penades. Y obviamente esa declaración de hoy, que para nosotros no tiene validez como una víctima más, porque no tiene una validez, nosotros estamos en la etapa de investigación recién, a pesar de que está formalizado. Después, cuando venga la acusación, vamos a esperar para contestar por esta persona. Bien, y la defensa de Penades, allí veíamos al doctor Guerrero, volvió a solicitar que Paula Díaz, quien denunció falsamente a Yamandú Orsi, declare en forma anticipada por decir que la denuncia de Penades también es falsa. Esto volvió a ser negado por la Fiscalía y por la Justicia. Yo quiero aclarar que esta testigo, en primer lugar, estamos frente a una testigo, que siempre se dice acá, que tiene una vulnerabilidad ya natural, ¿verdad? No solo por su condición de persona trans, sino porque ha tenido una exposición pública, este caso ya tiene una exposición pública bastante importante, ¿está? Y públicamente asumió el haber participado en una denuncia falsa contra un candidato a la presidencia de la República. La vulnerabilidad no es solo porque ella pertenece a ese grupo ya vulnerable, lo dicen en todos lados, trans, sino porque además ella reconoce que realiza determinado trabajo que de por sí ya la expone a una situación de riesgo, ella lo dice públicamente, de ejerce el meretricio. Hay una conversación, asimismo, el programa Santo y Seña, que no tengo más remedio que leerla porque no me la pude aprender de memoria. Vos no sabés nada si ella está reclutando gente para apoyar tu denuncia, Paula Díaz. No. Digo, yo hace ponerle más de una semana que no hablo con ella y no tengo contacto. Incluso le mandé un mensaje yo y no me respondió. Ignacio Álvarez. Pero no te extrañaría porque ya lo hizo con el caso Penades. Paula Díaz, claro, no. A ver, no me extraña nada de Romina, olvídate. A ver, yo sé que después de todo disculpe, esto... pero ¿es un argumento jurídico o es un introducir prueba en el juzgado de garantía? No, el argumento es demostrar la situación de peligro. Un periodista, ¿no? La situación de peligro. Seguirá toda esta trama seguramente. Ahora nos vamos a otro tema que tiene que ver con las encuestas de las que hablábamos y de las que vamos a seguir hablando en los próximos días, ya que se irán incrementando a medida que se acerque la fecha de la elección. Según la última encuesta de Equipos Consultores, el Frente Amplio reúne el 41% de la intención de voto, superando por 3 puntos a la suma de los partidos de la coalición de gobierno. Sin embargo, en comparación con el sondeo anterior de la misma empresa, reitero, Equipos Consultores, el partido opositor cae 2 puntos y el bloque de la coalición aumenta 1 debido al crecimiento del Partido Colorado. Ante la pregunta ¿qué votaría si las elecciones fueran hoy? 41% respondió Frente Amplio, 22% Partido Nacional, 13% Partido Colorado, 3% Cabildo Abierto, 1% Partido Ecologista Radical Intransigente, 1% Identidad Soberana y 1% otros partidos. Además, 5% dijo que votaría en blanco o anulado y 13% expresó indecisión. En comparación con la encuesta anterior de la misma empresa, de hace poco más de un mes, el Frente Amplio cae 2 puntos, el Partido Nacional está igual, el Partido Colorado sube 2 puntos, Cabildo Abierto e Identidad Soberana se mantienen y el Partido Independiente pierde intención de voto, ya que tenía 1% y ahora no aparece mencionado. En contraste, el PERI, que en la encuesta pasada no figuraba, ahora marca 1%. En el resumen de esta encuesta, presentado en Canal 10, se establece que en comparación con el mismo momento de 2019, el Frente Amplio está 11% por encima y la suma de la coalición está 12% por debajo de su intención de voto en aquel instante. El trabajo también establece que el Frente Amplio tiene diferencias a su favor de entre 16 y 18 puntos
en Montevideo y Canelones y que la suma de la coalición oficialista se impone por 16 puntos en el resto del país. Por géneros, mientras que la fuerza política de izquierda domina entre las mujeres, la suma del oficialismo se impone entre los hombres. Por edades, el Frente Amplio domina en 3 franjas etarias presentadas entre los 18 y los 64 años y la coalición de gobierno lo hace de los 65 años hacia arriba. El sondeo se hizo entre el 14 de agosto y el 1 de septiembre a 1.205 personas e incluyó más de 700 encuestas presenciales y más de 500 telefónicas. Bien, y ahora hablemos de plata, porque la Cámara de Senadores aprobó por 17 votos en 25 legisladores presentes la última rendición de cuentas de este gobierno. La bancada del Frente Amplio votó en contra del proyecto de ley, argumentando que la situación económica del país ha empeorado en comparación con el 2019, todo esto agravado por el déficit fiscal y el atraso cambiario. Nosotros, el Frente Amplio, no acompañamos la rendición de cuentas porque somos críticos, ¿verdad? Somos críticos. En primer lugar, el país tiene un mediocre crecimiento económico, ¿verdad? Lo que informa el gobierno, hay un crecimiento del PBI de un 2,7% en el año 2023, por encima de lo que era en el 2019. Otros países de la región han tenido crecimientos mucho más significativos, Paraguay, Colombia, Brasil, Chile. O sea que hay un crecimiento económico mediocre, pero además ese crecimiento económico, esa riqueza que se ha generado en el país, está muy mal distribuida. Y tenemos un informe de la Universidad de la República que dice que solo el 5% de los hogares superiores de mayores ingresos ha mejorado su ingreso en relación al año 2019. El 95% de la parte de abajo de la escala están todavía por debajo en materia de ingresos que en el 2019. El gobierno prometió abatir el déficit fiscal y estamos en la misma situación fiscal que teníamos en el 2019, el mismo déficit, con el agravante del retraso cambiario. El Banco Central estima un 15% de retraso cambiario y además un crecimiento de la deuda pública, que pasó de representar el 44% del Producto Bruto Interno a representar hoy el 55% del Producto Bruto Interno. Se incrementó en más de un 20%. Bien, y seguimos en temas parlamentarios, porque tras la aprobación precisamente de la ley que elimina los subsidios para aquellos funcionarios públicos de particular confianza que sean condenados por actos de corrupción contra la administración pública, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, impulsor del proyecto, dijo que con esto se subsana un vacío que terminaba premiando a los malos funcionarios. Que un funcionario público de alta jerarquía que fuera procesado, formalizado y luego condenado por delitos de corrupción y delitos contra la administración pública, que terminara cobrando un subsidio. No entra en la lógica absolutamente nadie. Lo que sucedía era que en la legislación existía un vacío, esto no estaba regulado, y es por esto que, bueno, que me parece que hace bien el Parlamento, en definitiva, de aprobar este proyecto de ley para que casos futuros, bueno, que no se termine premiando al mal funcionario el que cometió ilícitos con un subsidio. Esto no es retroactivo, rige a partir de ahora, ¿y a qué tipo de funcionarios recae? Bueno, rige a partir de ahora. Pueden haber algunos casos en los cuales todavía no se solicitaron subsidios. Bueno, si se solicitan subsidios, esta norma empieza a regir para ellos. Y se trata de cargos políticos o de particular confianza que hay en varios organismos públicos y en varios poderes del Estado, que en definitiva van a quedar sujetos a lo que establezca esta normativa. Y allí, naturalmente, Conrado Rodríguez, cuando decía todavía no se han solicitado subsidios, está pendiente también, algo que no ha ocurrido, el pedido de subsidios por parte del exintendente de Artigas y de la diputada Valentina Dos Santos. Tantos casos como ese que seguramente serán atendidos por esta ley. Ahora nos vamos a otro tema. La embajadora palestina en nuestro país, Nadia Rashid, informó que las delegaciones diplomáticas en Uruguay y no solo de la autoridad palestina, sino también de Arabia Saudita, Irán, Turquía, Egipto, Qatar y el Líbano, han cuestionado la decisión de instalar una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén.
Recientemente, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, que consultó La Diaria, confirmaron la existencia de la iniciativa, que estaría asociada a acuerdos con autoridades y empresas israelíes. La embajadora de Palestina difundió un comunicado a través del cual se le pide al gobierno uruguayo que revierta la medida por considerar que viola el derecho internacional y decisiones de la ONU y que contradice opiniones de la Corte Internacional de Justicia. Se asegura que abrir una oficina en Jerusalén, dado el significado religioso y político de la ciudad, aviva las llamas del conflicto entre Israel y Hamás, independientemente de que la proyectada oficina de la ANI no tenga estatus diplomático. El documento también establece que los estados no pueden reconocer lo que se define como presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y además aclara que los 7 países que respaldan este pronunciamiento son integrantes de la Organización de Cooperación Islámica y de la Liga Árabe. Esto tiene directa relación con la situación además que se vive actualmente en Oriente Medio y la posición que ha tomado Uruguay con respecto a las relaciones, tanto con Israel como con las autoridades palestinas. Ahora, y a propósito de este tema, les digo que desde la bancada Frente Amplista de la Cámara de Representantes pidieron que el gobierno revea la decisión de instalar esta oficina. Según el diputado Ubaldo Aita, la iniciativa uruguaya viola normas internacionales y constituye un apoyo a lo que definió como la ocupación israelí en esa ciudad. Esto significaría ni más ni menos que la violación al derecho internacional claramente, ¿no? En ese sentido, incluso está comprometido el derecho internacional humanitario en la medida en que Jerusalén hoy actualmente es ocupada por Israel y en ese sentido hay innumerables resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de la Asamblea de Naciones Unidas que dicen claramente que esta es una tierra ocupada, que no se puede ignorar, no se puede anexar, que los territorios obtenidos a través de acciones militares no pueden anexarse y que por lo tanto tampoco pueden ser trasladadas las personas que residen en los territorios ocupados. Por eso es que tiene también un cariz de derecho humanitario. Y en ese sentido nosotros reclamamos que el gobierno uruguayo, honrando las tradiciones de nuestro país en este sentido, no tomara esta acción porque en el marco, además, de esta situación que se da hoy en Medio Oriente, es apoyar al gobierno de Israel que está convirtiendo una verdadera masacre contra el pueblo palestino. Claramente esto es una acción diplomática que va, reitero, contra el derecho internacional humanitario. Por eso nosotros reclamamos que el gobierno uruguayo no tome esta medida. Además, reitero, honrando la tradición diplomática de nuestro país que ha siempre permanecido con una definición en torno a la existencia de los dos estados y a la resolución pacífica de los conflictos. Y ahora nos vamos a otro tema, porque el Ministerio de Salud Pública resolvió multar al Poder Legislativo luego de que MBD Noticias difundiera que el senador nacionalista Luis Alberto Heber fumó un dispositivo de tabaco calentado, ahí lo estamos viendo, en una sesión del Senado infringiendo la Ley de Control de Tabaco. El artículo 3 de la Ley 18.256 establece la prohibición de fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios cerrados de uso público. Según supo MBD Noticias, la multa que se le va a aplicar al Poder Legislativo ascendería a 75 unidades reajustables que equivalen a 130.517 pesos y desde el Parlamento solicitaron bajar el monto, pero el Ministerio no hizo lugar al pedido. El tema acá es si lo va a pagar el Parlamento o en definitiva el Parlamento después administrativamente se lo va a cobrar a Luis Alberto Heber. Bueno, la comercialización de los dispositivos de tabaco calentado estuvo prohibida hasta el 2021 cuando el gobierno actual la habilitó mediante decreto. Pero a pesar de ello, lo que está prohibido es fumar, aún sea vapeo, en espacios cerrados, algo que no fue respetado en este caso por el senador Heber, que estuvo fumando y vapeando adentro del Parlamento. En fin, habrá que ver quién paga en definitiva esta multa que se le ha aplicado, la que ha apelado el Poder Legislativo, pero no hay tutía y van a tener que pagar. El Instituto Superior de Educación Física
va a permanecer ocupado por el gremio estudiantil hasta mañana, inclusive en reclamo de más presupuesto para el centro y la habilitación de un curso nocturno. Se asegura que faltan cupos, ya que este año se inscribieron 735 personas y solamente había lugar para 650. Entraron este año 735 estudiantes, estamos hablando siempre de ISEF de Montevideo, porque la medida es acá en Montevideo. 735 estudiantes, te comentaba que entraron, y para las materias ya del primer año de pique, para muchas se ofertaron apenas 650 cupos. Entonces ya de pique estamos hablando de que un montón de estudiantes se están quedando afuera. Además de eso, lo que decía justamente esta cuestión de que impacta fuertemente sobre los estudiantes que trabajamos y que muchos que tienen que cuidar, que realizar tareas de cuidado, es porque además nos falta una franja horaria nocturna. Y ese es uno de los reclamos concretos que estamos haciendo también, más allá de que tenemos un gran diálogo con la institución, con el orden docente. La idea de la ocupación es, por un lado, visibilizar cómo esta pérdida presupuestal que impacta en la universidad impacta fuertemente en el instituto, por esta imposibilidad de tener libre acceso por el momento al instituto, y por otro lado la idea es hacer. Nosotros ocupamos específicamente para hacer, como una medida de acción. Estamos realizando talleres para buscar llamar a todo el demos estudiantil a venir a trabajar sobre su enseñanza directa, sobre la calidad de su educación, haciendo talleres para buscar un reglamento de curso que reglamente justamente y que pueda ser una base jurídica, digámosle, para que tengamos una franja nocturna equitativa. Bien, y ahora nos metemos en la política partidaria de cara a las próximas elecciones. Los sectores frente amplistas, El Abrazo y la vertiente artiguista presentaron una lista conjunta al Senado y van a impulsar una agenda sobre políticas de salud, derechos humanos, medio ambiente y educación. La diputada Cristina Lustenberg y el senador Edgardo Ortuño encabezarán la nómina de candidaturas a la que en breve van a adherir distintas personas como la comunicadora Ileana da Silva. Hoy vamos en esta propuesta electoral, pero también bajo lineamientos programáticos que nos unen. Entonces es ofrecerle a la ciudadanía, dentro de un sublema que apoyamos la candidatura de Yamandu Orsi y en la fórmula a Carolina Cose, una opción más de un espacio donde hay renovación, donde hay un balance intergeneracional. Me toca liderarlo como mujer, Eduardo Ortuño me acompaña por la vertiente artiguista y después somos un colectivo de varios compañeras y compañeras con diferentes órdenes de trayectoria dentro del Frente Amplio que queremos ofrecerle a la ciudadanía una opción más de por qué el 27 de octubre queremos gobernar y también para todos y todos los uruguayos y quizás algunos que también dejaron de votar al Frente Amplio, que vuelvan a encontrar dentro del Frente Amplio y en este espacio político un lugar de escucha donde de verdad queremos hacer política escuchando los problemas que tiene la gente en cada uno de los lugares donde vive. Y hablando del Frente Amplio, el candidato presidencial de esa fuerza política, Yamandu Orsi, salió al cruce de la candidata nacionalista a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, y defendió la diversidad de listas del Frente Amplio. Horas antes, Ripoll había dicho que el senador frente amplista Alejandro Sánchez y la candidata al Senado Blanca Rodríguez, que encabezan la lista del MPP, son una fórmula aparte. Fue suerte tener más de una fórmula. Lo que sí es claro es que nosotros a las compañeras, las mujeres políticas del Frente, no las echamos ni las enterramos, las potenciamos. ¿El próximo Rafo? No dije nada, no. Digo lo que hablo del Frente, de mi fuerza política, que ayer estuve en el lanzamiento de otra fórmula con Vergara y Quechichán. O sea, tenemos varias fórmulas para llevar adelante este país. ¿Protagonismo? Alejandro Sánchez después tiene que salir a explicar lo que usted no explica, y lo mismo con Cose. No soy comentarista de comentaristas. Bueno, hablemos de los blancos. El candidato nacionalista a la presidencia, Álvaro Delgado, evitó opinar sobre la propuesta frente amplista de aumentar las transferencias a las familias para reducir la pobreza infantil. De todos modos, dijo que si llega al gobierno va a aplicar un plan para bajar un 20% la pobreza infantil. Nosotros estamos atrás de un proyecto que tiene que ver con un plan familia. Esto incluye una inversión de $200 millones al final del quinquenio.
que se va a sumar o va a focalizar aún más en la primera infancia, no solo en la primera infancia, pero también y particularmente en la primera infancia, sobre lo que se votó ayer, un proyecto de ley con aporte de todos los partidos políticos, que además viene a sumarse un fondo de infancia que hace 2 rendiciones de cuentas se está aplicando 50 millones de dólares. Necesitamos más coordinación para tener más impacto. Nuestra prioridad, notoriamente, lo vengo diciendo en todos lados, es en el próximo periodo, en otras cosas porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido para poder avanzar y bajar por lo menos un 40% de la pobreza infantil. Bien, vamos a hacer un alto aquí, nos vamos a una pausa e inmediatamente seguimos hablando particularmente de este proyecto que propone el gobierno de un facilitador para atender las situaciones de autismo. Vamos a ver qué piensan precisamente las organizaciones que trabajan con este tema al respecto. Ya volvemos. Bien, tenemos 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana y tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de este anuncio que se ha hecho de imponer o agregar la figura del facilitador para tratar a nivel educativo a las personas que tienen autismo. La semana pasada se dio a conocer la puesta en marcha entre septiembre y diciembre del programa facilitador de autonomía en ámbitos educativos, tal su nombre formal, que introduce una nueva figura al sistema de cuidados. 20 escuelas de varios departamentos van a contar con una o más de estas figuras y a partir del año próximo, 2025, se van a sumar otras 80 escuelas en todo el territorio nacional, según anunció el gobierno. De acuerdo a esto, cada facilitador trabajará con un máximo de 3 niños dentro del centro educativo y de este modo se sustituye al asistente personal, salvo para aquellos estudiantes con una dependencia severa que requieran un apoyo individual permanente dentro del centro educativo. Hay un cambio de roles importante y para eso hemos convocado justamente sobre el derecho a la educación de las personas autistas a Claudia Cravea y Cecilia Pérez, integrantes de Aletea, que es una asociación sin fines de lucro conformada por personas con condición del espectro autista, familiares y profesionales de diferentes ámbitos especializados en la temática. Claudia, bienvenida. Cecilia, a ambas. Muchas gracias. Bueno, vamos a entender un poquito, para entender la importancia del rol de estas personas para un niña con problemas del espectro autista. ¿Cuáles son las dificultades que están enfrentando las familias si no cuentan con un asistente? ¿Cuál es el cambio de rol que se da en este caso? Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. En realidad el asistente personal ha sido clave en este tiempo desde que se implementó el sistema de cuidados, ¿verdad? La nueva figura que aparece implica cambios importantes, sobre todo con la parte de la personalización. El asistente personal, como lo dice la palabra, es una persona que hace el acompañamiento 1 a 1 y muchos estudiantes autistas con otras neurodivergencias también, trastornos de déficit atencional, en fin, otros trastornos de conducta, requieren una personalización para que ese aprendizaje pueda ser efectivo, ¿sí? De hecho, bueno, yo soy mamá también, mi hijo tiene 17 años y transitó toda su escolaridad con un acompañamiento personalizado. Él está haciendo 4º año de liceo en este momento y bueno, desde primer año de escuela, si no tuviera ese acompañamiento personalizado, no hubiera sido posible poder realizarlo, ¿no? Ese acompañamiento ha sido clave en el desarrollo educativo. Clave. No logramos poder imaginar cómo una persona puede ocuparse de 3 alumnos autistas. O sea, nos cuesta mucho poder entender esa nueva figura que se está proponiendo, y bueno, un poco por eso es nuestra preocupación más que nada, ¿no? Para poder, bueno, poner sobre la mesa las dificultades que tiene nuestro colectivo. Cecilia, ¿qué efectos puede tener este cambio en las personas con autismo, en las niñas, niños? Negativo, seguro, porque en realidad lo que propone el facilitador es que tenga 3 niños en el centro, no se sabe bien cómo va a estar distribuido, y los niños autistas sobre todo precisan el acompañamiento
las 4 horas, no porque el asistente esté las 4 horas sentado y pegado al niño, sino porque necesita estar atento a esas oportunidades de aprendizaje que pueden surgir de repente, porque no es solo aprendizaje de leer, escribir y hacer operaciones. En los niños pequeños, por ejemplo, es necesario que lo ayuden a entender el contexto de la escuela, cómo moverse, cuáles son los hábitos, cuáles son las normas que hay ahí. Cada caso es diferente, además, ¿no? Cada caso Ese es es otro diferente. aspecto a tener en cuenta. Es decir, no hay linealmente una conducta, sino que cada uno tiene... Cada caso es distinto, pero de los niños autistas que precisan apoyo, lo que se necesita es estar atento a esas oportunidades de aprendizaje que puedan surgir, ayudarlos a socializar, ayudarlos en hábitos. Y bueno, es una intervención que, ya te digo, hay que estar pendiente de cuándo intervenir y cuándo alejarse. Pero eso sí no sabemos cómo va a ser el facilitador, si va a tener horarios para estar con el niño o... Porque lo que se dice es que no va a estar dentro del aula. Entonces lo van a estar llamando para ir al baño o para comer la merienda, como cosas muy puntuales. Y un niño autista además necesita una estructura. Vos no podés estar trabajando, por ejemplo, la autonomía a la hora de ir a comer la merienda, que tiene que ir a buscar sus cosas a la mochila, preparar su mesa, merendar, guardar, y que de repente en el medio de ese proceso lo llamen de otro lugar al facilitador Porque para que hay vaya. otra situación a atender. Claro, por ejemplo, porque necesita apoyo un niño para ir al baño, o hay que cambiar un pañal. Entonces, ahí, o sea, es como no entender muy bien cómo se maneja ¿Cómo esta se va a población. desdoblar? Porque es un facilitador por centro educativo para 3 niños. Sí. Es decir, no va a estar en una sola clase, sino que va a estar en distintas clases de hecho se ha atendiendo hablado de que situaciones. ni siquiera iba a estar en el aula. Ahora, bueno, no sé, eso parece ser más flexible, pero... ¿Y desaparece el asistente? Los asistentes personales no se plantea que vayan a desaparecer. Lo que pasa es que se refuerza mucho que el asistente personal es para uso en el hogar. Si bien quienes estamos usando el asistente personal en las aulas, suponemos que eso podría llegar a continuar, la realidad es que hoy hay muchas familias que están a la espera de ese asistente personal. Hay 6.000 personas esperando, no solo para la escuela, porque el asistente personal es para la dependencia severa en varios rangos de edad, ¿no? También hay para adultos mayores. Pero sí hay una gran porción que es para chicos que puedan ir a la escuela. Entonces, eso no se está otorgando. La realidad es que eso no se está otorgando, o sea, hay como muchas señales de que, bueno, esto no se está otorgando, el asistente es para el hogar, se refuerza mucho la idea de que no debería estar en las aulas porque no están preparados desde el punto de vista de la formación. Eso también es una cosa importante. En este tiempo, desde que existen los asistentes personales en el sistema de cuidados, los asistentes se han ido preparando muchos para poder alcanzar, digamos, a trabajar con el espectro autista. O sea, hay asistentes preparados para trabajar con el espectro autista. Uno de los argumentos para terminar que da el gobierno es que no se cuenta con la cantidad de personas necesarias para poder cubrir la demanda. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿No hay gente preparada para realizar esta tarea? Y si no es así, ya hace tiempo que estamos hablando del espectro autista y cómo atenderlo. Ya hace tiempo que sería necesario que hubiera personas preparadas para esta contingencia, ¿no? En realidad no hay asistentes, dices tú, no hay preparados asistentes. El gobierno argumenta, digo, que no hay asistentes suficientes. Y no hay porque en realidad también se cortaron las formaciones, o sea, el MIDES, para que el asistente pueda estar trabajando, les da un curso que se llama Atención a la Dependencia, que es un curso obligatorio para que ese asistente pueda estar inscrito en BPS. Esos cursos también están cortados, o sea, ahora se empezaron a implementar de a poco, pero obviamente la cantidad de personas que hay en lista de espera para realizar los cursos no son suficientes la cantidad de cursos que hay, ¿no? Por lo menos hasta hace un tiempo. Ahora está como un poco más reactivado el tema de los cursos. Cecilia, ¿cómo se pueden acercar al ET aquellos que quieran, bueno, o que tengan familiares, niños, niñas con problemas del espectro autista? ¿Cómo pueden acercarse? A través de nuestra página web, aletea.org. Es importante también contarles que somos una comunidad que tiene grupos de apoyo a las familias, que más o menos todos ingresamos por ese lugar cuando empezamos a transitar este camino. Así que bueno, quien se quiera acercar y tenga ganas de conocernos,
Claudia, ¿pidieron alguna reunión con las autoridades del MIDES para tratar este tema? ¿Han tenido alguna respuesta del gobierno? Nosotros en realidad en este sábado estamos convocando a hacer un foro de educación donde vamos a trabajar en comunidad, invitamos a nuestra comunidad y además a algunas personas que son un poco expertáis en el tema. Y bueno, un poco la idea es a partir de ese foro poder generar algún documento que podamos tener como estrategias, propuestas para poder ir y presentarle a los distintos organismos. Bien, yo les agradezco mucho que hayan puesto hoy este tema en consideración de la gente, así que vamos a agradecerles a Claudia Cravea y Cecilia Pérez, integrantes de Aletea, por haber estado esta mañana para explicarle un poco a la gente por qué esto es un verdadero problema para aquellas personas con familias con problemas del autismo. Gracias. Muchas gracias. Ahora nos vamos rápidamente al móvil, allí está Juliana Perdomo. Buen día, Juliana, te escuchamos, te vemos, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro. Muy buenos días para todos. Hoy nos vuelve a convocar el tema de las cárceles porque días atrás se presentó un habeas corpus debido al hacinamiento, a la falta de personal y también las malas condiciones edilicias de la unidad número 4 de Santiago Vázquez. Los operadores penitenciarios están advirtiendo por la calidad de reclusión allí de los privados de libertad y advierten que hay desmejoras que se vienen dando en el correr de los años. Y estamos con Germán Gutiérrez, operador penitenciario y también presidente del sindicato, para más detalles de lo que se presentó. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿se acciona este recurso a raíz del último incidente? Sí, por supuesto. La semana pasada hubo un incidente intercarcelario entre presos donde hubieron 5 personas quemadas vivas, que ahora se encuentran internadas en distintos centros hospitalarios, que retornaron a los hechos de diciembre del año pasado, donde hubieron 6 muertos por un incidente de las mismas características. En base a esto, en base a la situación de colapso que ha llegado todo el sistema penitenciario como consecuencia de la pésima política de seguridad de este gobierno, es que interpusimos en el mismo día acción de habeas corpus para corregir toda la situación de violación de los derechos humanos que ocurren en la cárcel del Concar. Ustedes están advirtiendo por la integridad física y de salud de los privados de libertad. ¿Qué desmejoramientos hubo a la fecha? Sí, de todo el incremento de la población carcelaria que ha habido en este periodo, el CONCAR ha absorbido alrededor del 40% de los nuevos presos y desde el año 2020 han habido 140 muertes en todo el sistema penitenciario, donde 70 han habido solo en el CONCAR. Es la unidad por lejos la más violenta y en febrero de este año hubo un recurso también de las mismas características interpretado por el comisionado parlamentario, donde se le obligó al Estado a mejorar las condiciones de alimento porque el Estado ya no estaba pudiendo cumplir con las garantías de alimentar a la población reclusa, culpa de que no se han incrementado los presupuestos acorde a la evolución de la población privada de libertad, lo cual estamos hablando de un caso de negligencia del Estado que roza lo que sería un delito de lesa humanidad. ¿Esta situación se da por igual en todos los módulos o se ven agravados algunos a diferencia de otros? Hay módulos que están peor que otros, pero hacinamiento crítico, estamos hablando que la mitad de los módulos del CONCAR superan lo que son el 120% de hacinamiento, ni que hablar de que hay distintos estados edilicios de cada uno, particularmente los módulos 10 y 11 han sido calificados por el comisionado parlamentario como que deberían cerrar directamente. Además del reciente incidente, hubo otro importante que fue en diciembre del año pasado. ¿No hubo ninguna evolución hasta la fecha de lo que han declarado de las autoridades? No, así, evolución significativa, no. Es más, de hecho, hemos constatado de que hay una serie, a la opinión pública, el gobierno sale a decir alguna serie de declaraciones que creo que se olvida, particularmente el ministro Martinelli, que como funcionarios públicos le corresponde el código de ética a la función pública, lo cual es básico que no deberían mentir. Y han dicho declaraciones como que el sistema penitenciario estaba evolucionando para mejor. Y en todos los informes del comisionado parlamentario dicen exactamente lo contrario. De hecho, la evolución de las condiciones de las cárceles catalogadas como condiciones de trato inhumano y degradante se duplicaron en este gobierno, pasaron del 20 al 40% y las pocas unidades donde la poca población reclusa que tenía buenas aptitudes para rehabilitación bajaron de un 20 a un 10. Y los que sufrimos esto son particularmente las personas privadas de libertad y los trabajadores. La política que ha llevado este gobierno en materia de cárceles se traduce en explotación laboral para los trabajadores y en condiciones inhumanas para los presos.
Eso te quería preguntar, ¿cuál es la situación hoy de los operadores penitenciarios? ¿A qué carencias laborales se enfrentan? Más allá de hablar sobre los operadores penitenciarios, hablamos de todas las personas que trabajan en el CONCAR. Policías penitenciarios, operadores penitenciarios, técnicos, administrativos. Hay carencias de todo nivel. De hecho, la falta de personal es tan crítica que podemos decir que hay una falta de presencia del Estado. El Estado prácticamente ha abandonado las cárceles. Y para remitirnos a esto, hay que remitirnos a las cifras de personal que hay en el CONCAR, que realmente son críticas. Es más, en el último informe del comisionado parlamentario, año 2023, habla que la falta de personal es angustiante. Se habló mucho de la falta de tecnología también y de las cámaras de videovigilancia para mejorar la situación, sobre todo en las actividades físicas y al aire libre. ¿Han llegado? Hasta donde yo tengo entendido, todavía no. Eso estaría bueno de que se lo informen al ministro directamente y que el ministro proporcione las pruebas de los contratos que ha adjudicado para instalar las cámaras. Por ejemplo, ese es un tema entre lo que se dice públicamente y lo que se hace. Por ejemplo, se ha dicho públicamente también que hay una nueva cárcel de mujeres en construcción y sin embargo en el juicio que estamos llevando a cabo por cárcel de mujeres, el juzgado pidió la información al Ministerio del Interior respecto a si se aprobó el contrato y el Ministerio del Interior no ha remitido ninguna de esa información violando lo que es el mandato judicial. Así que hasta el momento no tenemos nada de lo que ha prometido y hay básicamente lo que se dice públicamente no es lo que se hace adentro de las cárceles. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Alejandro, así pasaba la palabra de Germán Gutiérrez a propósito de la situación de la unidad número 4 y este recurso que se presentó ante los últimos incidentes. Gracias, Juliana, por ese móvil, esa información que sigue sobre el tema cárceles, como pasaba también en la jornada de ayer, tema candente, ¿no? También para la sociedad uruguaya. Hablemos de otros temas también que tienen que ver con la sociedad uruguaya, como el saneamiento y la obra de Arasatí, porque el senador frente amplista y exdirector de OCE, Edgardo Ortuño, valoró el inicio de las obras para extender el saneamiento en el interior, pero señaló que se intervendrán menos localidades que las anunciadas originalmente. También enfatizó en que el proyecto lo pagará el próximo gobierno. Este mes comenzarán las obras del proyecto de universalización del saneamiento en 16 localidades del interior del país. Eran 124 el proyecto original, quedaron 61, 62 y lo que van a comenzar son los trabajos en 15 o 16 localidades que por supuesto no van a culminar antes de que termine este gobierno. La reflexión es, más vale tarde que nunca, bienvenido que se inicien las obras, la alegría y la responsabilidad desde el Frente Amplio porque son posibles estas obras, porque el directorio de OCE finalmente aceptó y el gobierno cambiar el modelo de negocio y hacer esta obra con gestión desde OCE, como naturalmente debió hacerse, lo mismo que planteamos para el Neptuno, que en ese caso no se aceptó, y de esa forma, bueno, tenemos una obra que es mucho menos costosa, que es viable, que es realizable y que en su gran medida va a culminar y a realizar el próximo gobierno y por supuesto a pagar, ¿no? Porque recordemos, estos proyectos que se anuncian, yo a veces decía, se saluda con sombrero ajeno porque son todos proyectos que va a pagar la administración de gobierno siguiente y bueno, y en este caso lo vamos a hacer con compromiso, con satisfacción porque es una obra muy importante para mejorar la calidad de vida de la gente y para apostar a la mejora del medio ambiente, como son las obras de saneamiento. Bien, nos vamos al panorama internacional ahora para ir cerrando el capítulo información, porque en la República Argentina ayer se produjo una votación a nivel de la Cámara de Representantes que ratificaba el veto que había aplicado el presidente Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero que tuvo el veto presidencial, un veto que tuvo que ser refrendado en el Congreso y que necesitaba los 2/3 de la Cámara. Si bien ganó la opción que justamente quería derribar el veto, 87 votos que tuvo el oficialismo le permitieron zafar de la coyuntura, pero esto se dio como ocurrió en ocasiones anteriores, en medio de incidentes en los alrededores del Congreso, con represión de la policía, con gases, balas de goma, unos 15, 16 heridos, algunos detenidos, pero quedó ratificado entonces el veto del presidente Milei para que no se aplique la reforma de la movilidad jubilatoria que le otorgaba a los jubilados argentinos un 8,1% de aumento.
La reforma significaba un aumento de 8,1% en los saberes de las y los jubilados y un duro revés para el proyecto del presidente Milei, quien argumentó para justificar el veto que otorgar ese incremento va en contra de su objetivo de alcanzar el déficit cero en el Estado, donde está aplicando profundos recortes. El oficialismo contó con el apoyo de los bloques de la oposición denominada dialoguista, conformada por Propuesta Republicana del expresidente Mauricio Macri, otros partidos conservadores aliados y el voto decisivo de 5 legisladores y legisladoras radicales que dieron vuelta a su posición en las últimas horas tras mantener una cuestionada reunión previa con el presidente Milei. Poco después de la votación, el mandatario se manifestó a través de las redes sociales para felicitar a quienes apoyaron su veto, donde sostuvo que hay 87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograron conseguir. Textuales palabras. En las afueras del Congreso, mientras tanto, personas jubiladas, integrantes de sindicatos y de organizaciones sociales y también estudiantes se movilizaron desde temprano para mostrar su rechazo al veto de Milei y a partir de la votación comenzaron a generarse incidentes cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre estas personas usando gases lacrimógenos y balas de goma. Los incidentes dejaron al menos a 15 personas heridas y a varias detenidas. Y cerramos hablando de uno de los hombres más influyentes del siglo XX en Perú. Alberto Fujimori gobernó ese país entre el 90 y el 2000, pero en el año 92 dio una especie de autogolpe. Una figura que que pasó buena parte de sus últimos años en prisión, estaba condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad. Hablábamos puntualmente de las masacres de la Cantuta y de los barrios altos, que fue justamente en el contexto de una guerra que libraba en aquel entonces Perú, particularmente contra Sendero Luminoso. Y ahí radica uno de los éxitos para muchos peruanos que tuvo el gobierno de Fujimori, una situación económica que logró abatir una hiperinflación permanente en el Perú y el combate a Sendero Luminoso y al terrorismo. Pero Sendero Luminoso terminó y las cosas continuaron. Por ejemplo, los proyectos de esterilización que llevaron a que 300.000 mujeres, casi todas de origen indígena, fueran esterilizadas por el gobierno de Fujimori. Solo algunas de las perlitas que dejó el pasaje de este hombre por la presidencia del Perú. El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció este miércoles en su residencia de Lima a los 86 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Así lo confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori a través de un mensaje publicado en la red social X y que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sashi y Kenji. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski. Esta decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El exgobernante fue visto por última vez el pasado jueves saliendo de una clínica donde recibió atención médica. En julio pasado fue operado con éxito de la cadera, una semana después de ser ingresado en cuidados intensivos tras sufrir una caída en su domicilio de Lima. 2 meses antes, sus médicos le detectaron un nuevo tumor maligno, razón por la cual anunció que iba a empezar un nuevo tratamiento. Pese a su estado de salud, su hija Keiko Fujimori anunció que su padre tenía intención de postular a la jefatura de Estado en las elecciones programadas para 2026. Vean, el fin de una historia y el fin también de MBD Noticias, por lo menos de esta edición. Volvemos a las 13 horas y también en la edición central a partir de las 19, pero ustedes no se muevan porque ya llega Ciudad Viva, la pantalla de TV Ciudad.